buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, te alabamos y te glorificamos. Hoy más que nunca, Padre, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Aquí estamos un grupo de tus hijos congregados, entendiendo la necesidad de que el poder del Espíritu Santo pueda ser derramado sobre tu pueblo. Hay ciertos criterios que tienen que suceder para que eso pueda ser una realidad en tu pueblo hoy. Permite, Padre, que en esta tarde tu siervo pueda ser lleno de ese poder para poder dar palabra tuya a esta tu iglesia y podamos sentir, Padre, que tu Espíritu está en medio nuestro. Dirígenos grandemente, que todo lo que hagamos y digamos pueda ser para la gloria y honra tuya. Sea hecha tu voluntad a través de este tema. En tu nombre santo te lo suplicamos. Amén. Mis queridos hermanos, estuvimos hablando la semana pasada sobre la ascensión de Cristo al cielo. Un evento sumamente importantísimo para nosotros los cristianos hoy, porque fueron hecha una promesa maravillosa en ese evento. Y es que Jesucristo volverá. Mis queridos hermanos, Jesucristo volverá para su pueblo. Pero también fue dada otra promesa en ese evento, mis queridos hermanos. Y era que Jesús iba a ascender al Padre, pero no nos iba a dejar solos. Nos iba a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que se manifestara con poder sobre el pueblo de Dios, para que pudiéramos hacer, mis queridos hermanos, la última misión, predicar el evangelio con poder, querido hermano. Cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para poder recibir. Y en este capítulo que vamos a estar estudiando, el capítulo 32 del libro Historia de la Redención, habla del día del Pentecostés, un día donde para nuestra iglesia nosotros creemos que fue derramado lo que nosotros llamamos la lluvia temprana, un anticipo de lo que va a ser el derramamiento del poder del Espíritu Santo en aquel entonces. Y vemos cómo ese derramamiento ha sido tan poderoso que hoy la palabra de Dios ha sido difundida hacia nosotros hoy. Pero Dios ha prometido nuevamente derramar ese mismo poder para nosotros hoy.
Y es sumamente importantísimo, mis queridos hermanos que me escuchan, que nosotros podamos entender cómo fue derramado ese poder en aquel entonces y qué cosas tuvieron que suceder para que eso pudiera ser una realidad. Y cómo hoy el pueblo de Dios debiéramos estar buscando unánimes ese mismo poder. Entonces vamos a comenzar a desenlazarlo. Hay muchos puntos que pudiéramos sacar. Me gustaría que hoy más que nunca cada uno de ustedes buscaran en sus Biblias, en sus hogares. Me gustaría que tuvieran sus Biblias abiertas. Quiero que tengamos como referencia en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Van a ser mayormente la lectura que voy a estar presentando en este tema para darle énfasis a lo que estaba hablando el capítulo 32 del libro Historia de la Redención. Comienza el capítulo narrando que Jesús tuvo que abrir el entendimiento de los discípulos y que de la forma en que Jesús quiso abrir el entendimiento de los discípulos fue respecto a un área en específica. Y yo quiero que nosotros pensemos por qué quiso Dios abrirle el entendimiento a los discípulos en esa área tan específica y con qué propósito piensa que Dios lo hizo. Y cuando comencé a estudiar este capítulo, dice, cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos al significado de las profecías relativas a él mismo, les aseguró que toda potestad le había sido dada tanto en los cielos y en la tierra, y les ordenó predicar el evangelio a toda criatura. Mis queridos hermanos, para que los discípulos pudieran estar preparados, tendrían que tener un conocimiento claro de todas las profecías relacionadas a Jesucristo. Todo lo relacionado a Jesucristo, mi querido hermano. Y que pues, tenían que entender que así como Dios les había dado autoridad y potestad sobre los cielos y la tierra, Dios le iba a dar esa misma potestad y autoridad a sus discípulos para que pudieran predicar el evangelio a toda tribu, nación y lengua. Y esta misión, mis queridos hermanos, es sumamente importante que la tengamos clara, porque el evangelio tiene que ser predicado para todo el mundo. Y uno de los mejores sermones que nosotros podemos predicarle a todo el mundo, mis queridos hermanos, es nuestro testimonio. Cómo nosotros tratamos a las demás personas. Créanlo o no, mis queridos hermanos, los ojos de todo el mundo están puestos sobre aquellos que dicen ser cristianos. Se espera que actuemos de manera diferente, de manera especial, pero muchas veces aquellos que dicen tener el título de ser cristiano actúan igual o peor que aquellos que ellos le ponen el label de los del mundo. Y Dios nos ha prometido darnos un poder y autoridad para que el evangelio que vamos a predicar pueda socavar en los corazones de los hermanos con un propósito de llevar a esas personas a Jesucristo y puedan encontrar su salvación, mi querido hermano. La salvación no puede ser por nuestras acciones, sino por lo que ya Jesucristo ha hecho por nosotros y lo que Jesucristo puede ser por cada uno de ellos. Ahora, cuando Jesús les estuvo explicando a ellos todo lo concerniente a las profecías, todo lo que hablaba sobre él, ahora le explicó la misión de ellos, los discípulos tuvieron curiosidad y le hicieron una pregunta muy curiosa a Jesús. ¿Cuál fue esa pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Se recuerdan? Esa pregunta en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Y le dicen, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y en el versículo 7, escuchen las preguntas que Jesús les dijo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Interesante esa pregunta que le estaban haciendo los discípulos. Los discípulos le estaban preguntando a Jesús si Jesús iba a restaurar a Israel en ese tiempo, en ese momento. Jesús les está explicando un plan que es sumamente amplio, un plan que es sumamente mejor. Dios quiere salvar no solo a los judíos, Dios quiere salvar a los gentiles, Dios quiere salvar a todo el mundo. Y los discípulos, lo único que les interesaba saber era si Dios iba a levantar nuevamente al reino de Israel. ¿Por qué ustedes creen que los discípulos solo tenían eso en mente, mis queridos hermanos? ¿Qué ustedes piensan? Because even though they saw him, they still was thinking that he was gonna restore the Israel instead of they still couldn't understand until the Holy Spirit came, the hope, the plan that the Lord had for them and for us. They still were thinking, they still had thoughts of a kingdom in this earth, not, the way the Lord was explaining them to them. Bien. Stevie está compartiendo con nosotros que ellos solo tenían en mente el reino que Dios iba a levantar en su tiempo y perdieron de perspectiva lo que el Señor les quería decir. Y esto es sumamente importante y estoy trayendo este punto bastante con la intención de que ustedes puedan entender que vemos que Jesús estuvo caminando con ellos un ministerio de 3 años y medio. Jesús haciendo milagros, predicándole, enseñándoles y no comprendieron. Jesús muere, resucita. Y ahora nuevamente Jesús les está explicando, enseñando lo que no aprendieron en 3 años y medio. Y ahora Jesús les está dando un curso avanzado prácticamente de 40 días cuando estuvo con ellos. Y aún los discípulos no entendían. Y la única razón que impedía que los discípulos pudieran comprender eran porque las expectativas de los discípulos eran mayor que la realidad que Jesús les estaba predicando. Y déjenme decirle, mis queridos hermanos, que muchas veces nuestras expectativas impiden que el mensaje de Dios, la realidad de Dios, pueda ser una realidad presente en nuestra vida hoy e impide que seamos los cristianos que tú y yo debiéramos hacer, because we have false expectations. Tenemos falsas expectativas, mis queridos hermanos. En ningún momento Jesús les dijo que iba a restaurar al pueblo de Israel en aquel entonces. Pero aún así, las expectativas, their hope de que eso podía haber sido una realidad, nublaban el conocimiento profundo de lo que Dios quería enseñar. Y muchas veces cada uno de nosotros tenemos expectativas dentro de las iglesias que en la realidad del evangelio no pueden ser una realidad, mi querido hermano. Y esas expectativas nos están bloqueando a ti y a mí predicar el mensaje puro que Dios nos ha llamado a entender. Y cuando ellos les hicieron esas preguntas, Jesús fue más que claro. Jesus was pretty clear to them y les dijo a ellos respecto a ese tema. En otras palabras, no les incumbe a ustedes saber eso. Cuando Dios va a restaurar eso, don't worry about that. You should not be concerned about that. Tú no tienes que estar pendiente a ese aspecto, porque a ese aspecto quien lo va a trabajar va a ser él y el Padre. ¿Cuándo van a volver? ¿Cuándo se va a restaurar las cosas? ¿Cuándo va a ser todo? Únicamente él y el Padre son los que están envueltos en ese trabajo. Right now, Jesús quería poner la mirada del pueblo de Dios enfocado solo en una cosa, mis queridos hermanos. Y aquí está el problema tuyo y mío, porque estamos enfocando nuestras expectativas en tantas otras cosas
excepto en lo único que Dios te ha delegado. ¿Qué fue lo único que Dios les delegó a ellos? Sencillo. Dios le dijo aquí, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Pues hay una condición para que recibamos poder. Y dice, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, the only way, de la única manera que nosotros vamos a recibir el poder es cuando recibamos a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Y Dios mismo dijo, pero hay un propósito por el cual I'm giving you the Holy Spirit. Hay un propósito por el cual Dios está derramando el Espíritu Santo para que te dé poder. Y necesitamos ese poder. ¿Para qué? Y dice ahí bien clarito, dice, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, Dios te ha llamado a ti y a mí para testificar lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios puede hacer en la vida de las demás personas, mis queridos hermanos. Dios nos ha capacitado, Dios nos dará el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer esto de una manera más efectiva. Not the way we want to do it, no como nosotros queramos hacerlo, sino como el Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo, nos revela a hacerlo. Las cosas de Dios no son al azar, mis queridos hermanos. Dios todo lo hace con un propósito. Dicen que los discípulos, después de haber escuchado estas palabras y vieron ascender a Jesús al cielo, ¿qué fue lo primero que decidieron hacer los discípulos? The right thing. They went, they got together, and they start asking for forgiveness and pray for the Holy Spirit to descend upon them. Ah, interesante. Sebi está diciendo muy claro que los discípulos hicieron lo correcto. Cuando escucharon las palabras de Dios, ellos no sabían en qué momento iba a suceder este evento, pero entendieron que cuando Dios les dijo eso, en su mente entendieron iba a pasar la hora. So, ¿qué ellos hicieron? Se reunieron todos. Y lo primero que hicieron fue pedirse disculpas los unos a los otros. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, de una de las razones número uno, porque en muchas de nuestras iglesias el poder del Espíritu Santo no se ha podido derramar, es porque hay mucha rivalidad, mucha contienda entre los hermanos. Y mientras haya rivalidad, haya coraje, haya rencor, haya resentimiento, albergues algún sentimiento fuera del amor, mis queridos hermanos, eso, mis queridos hermanos, es más que suficiente para que no recibas la presencia de Dios en ti a través del Espíritu Santo. Los discípulos entendieron eso claro y entendían la necesidad de recibir al Espíritu Santo. Pusieron su orgullo a algún lado, confesaron sus errores y pidieron disculpas. Déjenme decirle que es una acción bastante noble, porque es sumamente difícil de hacer cuando eres tú el que tiene que admitir que lo hiciste mal. Pero los discípulos entendieron que en el caminar con Jesús, todos fallaron. Todos, no hubo un discípulo que no falló en algún aspecto en su relación con Jesús, en algún aspecto en su relación con el otro discípulo o con algún otro hermano de la comunidad o con algún familiar. Y ellos entendían que si querían recibir el poder del Espíritu Santo, todo eso tenía que ser sanado. Y comenzaron a reflexionar cómo anduvieron su vida y comenzaron a pedir disculpas. Comenzaron a confesar sus pecados. Se unieron, mis queridos hermanos, dice, los discípulos comenzaron a alentar la esperanza de que el maravilloso descenso del Espíritu Santo podría influir sobre el pueblo judío para que ellos podían aceptar a Jesús. Dijeron, wow, si tenemos al Espíritu Santo, podemos convencer a estos judíos que son tercos a que acepten a Jesús.
El Salvador no tomó tiempo para darle más explicaciones porque sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y que iban entonces a comprender en todo el sentido de la palabra lo que Dios ya les había explicado. Y que después de que recibieran el poder del Espíritu Santo, emprenderían justamente la misión que Dios les había dejado. ¿Qué hicieron los discípulos para recibir el Espíritu Santo? Como le estaba diciendo, pidieron perdón. Se reunieron todos en el aposento alto. Después que pidieron perdón, se unieron en oración. Tanto las mujeres como los hombres. Estaba allí María, la madre de Jesús, y todos los hermanos de Jesús también. Y estos que habían sido incrédulos, aún los hermanos de Jesús, que no habían creído en su hermano, estaban ahora plenamente arraigados en su fe gracias a las escenas que habían presenciado en la cruz, en la resurrección y en la ascensión del Señor. El número de los que estaban allí reunidos, dice la palabra de Dios, habían unos 120 personas allí. Quiero que me contesten esta pregunta que parece absurda, pero que nuestra realidad es algo que es difícil de lograr. ¿Cómo se encontraban los discípulos cuando el Espíritu Santo fue derramado? ¿Cómo ellos se encontraban? ¿Cómo dice la Biblia que ellos se encontraban? Esto está en, si no lo saben, está en Hechos capítulo 2. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Unánimes, en común acuerdo. Muy bien, unánimes, en común acuerdos. ¿Cuán difícil es hoy en día lograr, mis queridos hermanos, que nosotros los adventistas del séptimo día podamos estar unánimes? ¿Cómo es posible que tenemos un mismo mensaje y al día de hoy estemos todavía discutiendo por puntitos irrelevantes que lo que crean son división en vez de estar trabajando para cumplir la misión que Dios nos llamó de ir y testificar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de otros? Interesante eso. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, dice en este libro, y está en el libro de Hechos capítulo 2, comenzando el primer versículo, dice que estaban todos unánimes. Y cuando lograron ese poder, todos cantaban unísono, todos oraban, todos estaban arrepentidos, todos estaban en un mismo sentir, todos anhelaban el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Todos oraban por lo mismo. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y ven la imagen que está detrás de mí, busqué una imagen que representaba a lo más cercano a lo que estaba sucediendo. Y asentándose esa imagen de la llama de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas recibieron el Espíritu Santo ese día? How many people? 120. 120 personas. Habían 120 personas y todos, mis queridos hermanos, todos recibieron el poder del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios lo describe, dice que fueron llenos. No fue que recibieron algo, no, fueron llenos, absoluto. Todo su cuerpo fue inflado de la presencia absoluta del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. ¿Y cómo se manifestó en cada uno de ellos? Dice que cada uno de ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que ellos hablasen. Ahora, ya comencé, ya cuando expliqué esto, comencé a entrar en aguas profundas. Y hoy sí quiero entrar en esas aguas profundas. Hoy no quiero evitarlas. Hoy nos vamos a mojar todos con el poder de Dios.
porque necesitamos entender todos estos aspectos, mis queridos hermanos. La Biblia menciona que cada uno recibieron el espíritu lenguas repartidas como una llama de fuego en su cabeza. Miren la imagen y la acabo de leer, el espíritu de profecía también lo menciona. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto. ¿Qué simbolizaba el hecho de que apareció bajo la forma de lenguas de fuego, como una llamita? Acuérdense que normalmente cuando estudiamos, cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo se manifestó a través de una paloma. Pero esta vez el Espíritu Santo se manifestó como unas llamas de fuego. ¿Qué simbolizaban esas llamas de fuego? A ver, ¿alguien me puede ayudar con eso? Ustedes aprendieron en cuanto a ese aspecto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero la llama de fuego simbolizaba algo, tenía alguna razón de ser una llama de fuego. ¿Qué ustedes piensan? Yeah. Debbie, you explain it. Go ahead. You can do it. No, I don't know. I understood it, but I don't know if I'm going to say it right. I guess. Esos fueron los escogidos. Fueron los escogidos. ¿Qué más? The fact that they came in the form of tongues mean that that's how powerful the power of the word in different languages were going to be, are going to be. Okay, so Liz está diciendo que de la forma que llegó de lenguas en llamas de fuego era de cuán poderoso iba a ser el poder que recibieron. ¿Algo más? I think it was also in what kind of power the apostles were gonna preach. It was gonna be in the power, you know, in a special way. They had the power of the God is fire. Okay. It was like, you know, you have my power. Go and preach it. Okay. So, la hermana Sebi ha traído también otro punto en el que era la forma de llama de fuego era de la forma como ellos recibieron el poder de Dios. Como Dios es fuego, ahora Dios les estaba dando el poder a ellos para que ellos fueran y predicaran con poder. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra punto de vista en qué simbolizaba esas llamas de fuego? See, it said, and the appearance of fire signified the fervent zeal which they would labor and the power which would attend their words. Muy bien. La hermana Liz está leyendo, como era lo que le iba a decir, decía el Espíritu Santo que apareció bajo la forma de lengua de fuego partida en su extremo y que reposaron sobre los que allí se estaban reunidos, era un emblema, símbolo del don que se le concedería de hablar con fluidez varios diferentes idiomas que antes desconocían. Esas llamas simbolizaban el poder de hablar en lenguas, mis queridos hermanos. El hecho de que fueran fuegos, dice la sierva de Dios, dice, simbolizaba el celo ferviente con el cual trabajarían, y como dijo Sebi, y el poder que acompañaría a sus palabras, porque iban a ser palabras dirigidas por el mismo Dios, mis queridos hermanos. Wow, por eso es que nosotros tenemos, acuérdense que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos Dios, todo lo que hace tiene un propósito y todo tiene un símbolo, mis queridos hermanos. El fuego representaba, mis queridos hermanos, el don que había sido impartido sobre ellos y era el de poder hablar diferentes idiomas, lenguas, y que en la manera en que se iban a hablar iban a ser con el poder del Espíritu Santo para que pudieran representar el mensaje que era dirigido por Dios mismo. Ahora, voy a entrar un poquito más. Acuérdense que estamos hablando de este tema y hay que entrar un poquito más a profundo. Dice aquí, como resultado de esta iluminación, de cómo se manifestó el Espíritu Santo, ¿qué comenzaron a recordar los discípulos?
¿Qué comenzaron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que les vino a la mente a cada uno de ellos? Everything that Jesus was saying to them. Muy bien, dice, como resultado a esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo les había explicado surgieron de momento en sus mentes, como si Dios se los hubiese dicho en ese mismo momento otra vez. Dice, pero mira cómo lo describe la sierva de Dios, se le vinieron a la mente con el vivido lustre y la gracia de las verdades nítidas y poderosas. Jesús antes les hablaba, ellos escuchaban, pero no entendían. Ahora cuando recibieron el Espíritu Santo, le vino a la mente todas las palabras que Dios les dijo, pero ahora sí las comprendieron. Ahora entendían el propósito por el cual Dios les había dado todas esas palabras. Y dice, el velo, lo que impedía que ellos pudieran ver y comprender, que se les había impedido ver el fin de lo que tenía que ser abolido, desapareció entonces. Y desde ese preciso momento, los prejuicios que tenían los discípulos fue removido. Y dice, y el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino alcanzaron para ellos perfecta comprensión y ahora claridad. Las expectativas que ellos tenían fue aclarada de que el Señor iba a ser el reino de él en ese momento. Ahora entendieron que el plan de Dios era mucho más amplio que restaurar solo un reino. Dios vino para salvar al mundo entero. Y Dios les dio a ellos la gran comisión de ser partícipes, mis queridos hermanos, de esa misión de salvar al mundo. Dios pudo haber utilizado a los ángeles, pero Dios les dio esa misión a sus discípulos de expandir el mensaje a todo el mundo. Porque lo que único puede salvar al mundo es la palabra de Dios. Lo que ya Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y los discípulos entendieron la misión, mis queridos hermanos. Una misión que todavía tú y yo no queremos hacer. Porque hay que sacar tiempo para prepararse, hay que sacar tiempo para hablarle a los hermanos. Y muchas veces estamos tan ocupados que el tiempo no nos da. Pero los discípulos entendieron que cuando Dios los escogió a ellos de por sí no podían haberlo hecho, pero como Dios les dio el poder del Espíritu Santo, no había nada que pudiera detener a esos discípulos. Y mis queridos hermanos, cuando tú y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, no hay nada, mis queridos hermanos, que te pueda detener. Porque estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. La razón por la cual Dios te ha creado, you're fulfilling that purpose. Estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha creado. Ahora dice, ¿cuál era el propósito de Dios al repartir este don de lenguas, de poder hablar otro idioma? Piensa que este don era importante y ¿por qué Dios escogió este don? ¿Por qué Dios no les dio tal vez que pudieran hacer magia o cosas así? ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué de todos los dones Dios les repartió este en específico para poder lograr cumplir la misión? I think because language is the base of communication for everybody. Muy bien. Les dice que porque al poder utilizar diferentes lenguajes es la mejor manera de uno poder comunicarse con otras personas. ¿Qué más? Quería que me hiciera por el mundo. ¿Cómo es, Ana María? Quería que el mensaje se fuera esparcido por todo el mundo, llevar a todas las naciones. Muy bien, ¿qué más? Since it was the holiday over there was many Jewish people that came from all over let's put it, the other cities, and all of them, they were speaking different languages. They each had their own language, their own, I don't know if it was language, dialect, whatever they were speaking.
and they needed to understand. When you said that, how many people got touched by the Holy Spirit, the apostles were 120, and they were full of the Holy Spirit, but the people outside got touched also because they needed to understand what the disciple were saying. Alabado sea Dios. Sebi, acabaste de tocar un punto y como lo mencionaste, I'm going to use it. Sebi estaba hablando de cuando estaban los hermanos allí reunidos en el aposento alto y había muchos judíos, era un día festivo para el pueblo judío. Habían gente que habían venido de distintas naciones, porque acuérdense que el pueblo de Dios había sido segregado por distintas partes y el pueblo judío había sido movido en cautiverio, y cada uno en las distintas áreas que vivieron comenzaron a nacer en otros lugares y comenzaron a hablar otras lenguas, otros dialectos, otros idiomas. Y el Espíritu Santo, cuando les dio el poder para que ellos pudieran comunicarse con todas esas personas que estaban en ese evento, que era prácticamente era sumamente importante, porque el mensaje que esas personas comprendieran iba a ser llevado a sus países. Pero Sebi acaba de mencionar algo, y fue que también el Espíritu Santo no solo se manifestó sobre los 120 personas, sino que ese mismo Espíritu Santo se manifestó con las personas que estaban allí a su alrededor, y esas personas comenzaron a ser testigos de la manifestación del poder de Dios, y se sorprendieron porque comenzaron a ver que esas personas de momento estaban hablando ¿en qué idioma? El de ellos. El Espíritu Santo también los impresionó a ellos. Ahora, ¿piensan ustedes que decías que cuál fue la reacción del pueblo a ver que ahora estos hombres de Dios podían hablar las lenguas? Dice, moraban entonces en Israel judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud afuera. Ellos escucharon el estruendo, el viento, y todos fueron, como decimos, averiguados, a mirar qué estaba pasando. Y estaban confusos, porque cada uno de ellos, que venían de distintas regiones, decían, ¿cómo esta gente están todos allí y ellos están hablando, but I could understand what they're saying? Ellos están hablándolo en mi idioma. ¿Cómo es posible que ellos, siendo judíos, hablando en su lengua, yo los puedo entender? Y estaban atónitos y maravillados cómo estas personas ahora podían hablar el idioma de ellos. Y decían, mira, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Interesante todo esto, porque Dios, mis queridos hermanos, quería esparcir el mensaje desde ese mismo día. Déjenme decirle que desde esa misma noche el poder del Espíritu Santo comenzó a trabajar la misión. Muchos de nosotros estamos dotados con talento y decimos, bueno, el otro año si me escogen, entonces voy a trabajar. No, mi querido hermano, el tiempo de empezar es hoy. Hoy comienza a ver cómo puedes utilizar tu talento para la gloria y la honra de Dios. En qué área puede ser utilizado para alcanzar y tocar a otros. Pero hubo otra cosa más interesante en este aspecto, que no lo mencionó la sierva de Dios, pero en base a lo que ya hemos descifrado, yo quiero que ustedes entiendan ciertas cosas. Primero, que para recibir el Espíritu Santo tenían que confesar sus pecados, arrepentirse, orar, y todos unánimes querer poder recibir. Toda la adoración tenía que ser unánime. La oración unánime, y todos tener el mismo deseo de poder recibir. Una vez el Espíritu Santo se manifestó, estoy a modo de repaso porque quiero contestar esta pregunta que ha creado muchos conflictos en muchas iglesias, y aún en las nuestras hay muchas personas que tienen dudas. Una vez el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo reparte lenguas. Comienzan ellos a hablar otro idioma ajeno al de ellos. Pero Dios le da esa lengua para que las personas que están a su alrededor, ellos puedan testificarles
del poder de Dios y ese testimonio del poder de Dios pueda transformar y tocar la vida de ellos y ellos pudieran aceptar el mensaje de Jesucristo. Ahora, muchas iglesias, cuando hablan del don de lengua y comienzan a decir de que hablan las lenguas angelicales y las lenguas de Dios, y tú vas, y entonces tú vas a esa iglesia y esa persona dice, ah, mira, el hermano está teniendo el don de lengua y él comienza y perdono con todo el respeto lo que voy a decir, pero tengo que ser bien franco, y comienzan a balbucear ciertos sonidos y nadie de los que están allí, ¿qué pasa? ¿Lo entienden? Y la pregunta que yo hago, ¿ustedes piensan que ese es el don de lengua? No. No, mi querido hermano, el don de lengua fue dado con la intención que Dios le da de poder alcanzar a otros hermanos con el mensaje de Dios. Es un don de lengua de que si ahora mismito yo estoy hablando a ustedes y todos ustedes hablan español, ¿para qué Dios me va a poner a hablar ruso o cualquier balbuceo que ustedes no puedan entender? ¿Me van entendiendo? Es un don en el que Dios me da para que yo pueda hablar el idioma de ustedes de forma tal que ustedes puedan entenderlo y el mensaje de Dios llegar a los corazones de la gente. Entonces, cuando ustedes van a otros lugares y hay citas donde dice que cuando se usa el don de lengua y se está balbuceando y no se entiende, eso no es de Dios, mis queridos hermanos. Aún los apóstoles reprendieron a muchas personas y se ponían a balbucear y a imitar el don de una manera equivocada. Dios dio el don de lengua para el propósito de que se pudiera entender. Tanto así que yo creo en ese don de lengua. Yo le puedo contar a ustedes una historia que me pasó a mí real. Yo estaba asistiendo a la iglesia de Nueva York, allí en Rock Vicente. Me tocó ese día a predicar y siempre había una hermanita que venía a la iglesia y ella es de Rusia. Y ella estaba allí, ella iba, ella no habla inglés, no habla español, pero el Señor le puso en su corazón que esa era la iglesia de Dios. Y ella allí iba y se sentaba, traía a sus nietos para que participaran del club. Ella no entendía, pero entendía que Dios la llamó para que estuviera allí. Y ese día me tocó a mí darle el sermón y yo estoy predicando y bajo de sermón y cuando estoy saludando a los hermanos a la salida, la hermana sale llorando en sus ojos y le dice a la hija que durante estuve dando ese tema, el Señor le permitió que ella me pudiera entender. Yo prediqué en ruso, no, yo prediqué en español, todos entendieron, pero el mensaje fue predicado de tal forma que iba a tocar el corazón de ellas y en su anhelo y en su fe de que el Señor pudiera tocarla, el Señor permitió que yo predicando y ella me pudiera entender. Entonces, el don de lengua no es solo en el que yo puedo hablar un idioma diferente, sino que también la otra persona me puede comprender. Y esa hermana fue tocada de una manera tan especial y digo, wow, todavía tú, Señor, puedes utilizar este don para edificar a otro, mis queridos hermanos. Porque la idea del don es que todos podamos comprender el mensaje de Dios y aceptarlo en su plenitud. Ahora, lo interesante, solo quería dejar ese aspecto claro, porque para muchas personas el don de lengua es como piensan que es hablar un idioma y que la gente no te entienda. Eso no es de Dios, mis queridos hermanos. El don de lengua fue con el propósito de dejar a otras personas entender el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los sacerdotes, de los dirigentes de la iglesia con respecto a la manifestación del poder del Espíritu Santo? ¿Y por qué ustedes piensan que ellos reaccionaron de esa manera? A ver, cuando los dirigentes de la iglesia se enteraron de la manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo ustedes piensan que ellos reaccionaron? Estaban indignados. Bien. ¿Y por qué ustedes piensan que estaban indignados? Por temor. ¿Piensan ustedes que hoy en día, en nuestro tiempo, podrían ver dirigentes así? ¿Ustedes piensan? Unfortunately, yes. Donde la manifestación del poder del Espíritu Santo es absoluta.
y porque no proviene de ellos se enojan. Ahora la pregunta está, ¿acaso nosotros somos ese tipo de dirigentes? Y porque Dios quiso utilizar a la hermana Liz y a mí no, entonces yo estoy molesto. Porque Dios quiso utilizar al hermano Luis y no al hermano Edwin, ¿estoy molesto? ¿Acaso no todos trabajamos para el mismo Dios? Y Dios se manifiesta con cada uno de la manera que él cree que es la apropiada. La sierva de Dios fue bien clara en este aspecto, y era como estaba diciendo el hermano Luis, los sacerdotes y los dirigentes estaban sumamente indignados de la forma en cómo se manifestó el poder de Dios con ellos. Dice, cuya noticia se difundió por toda Jerusalén. No había forma que ellos podían negar cómo se manifestó el poder de Dios, porque toda la gente que vinieron de esas festividades fueron testigos absolutos de esa manifestación. Y ahora no se atrevían a darle rienda suelta a su maldad por temor a exponer al odio que ellos sentían al pueblo sobre cada seguidor de Jesucristo. Ellos fueron los que le habían dado muerte al maestro de ellos, pero allí estaban ahora sus servidores, gente que ellos consideraban ignorante, que presentaban el maravilloso cumplimiento de las profecías y enseñaban la doctrina de Jesús en todos los idiomas que habían hablado en esa época. Alabado sea Dios. Porque Dios puede utilizar a nosotros los ignorantes para exponer un mensaje tan poderoso. Dice la sierva de Dios que ellos hablaban con poder de las extraordinarias obras del Salvador y desplegaban ante sus oyentes el plan de salvación que ahora ellos comprendían, pero basado en la misericordia y el sacrificio del Hijo de Dios. Sus palabras convencían y convertían a miles de sus oyentes, y los sacerdotes se sentían indignados porque las tradiciones y las supersticiones que ellos inculcaban por los sacerdotes desaparecían de las mentes de esas personas que eran librados y aceptaban las puras enseñanzas de las palabras de Dios. La sierva de Dios y la palabra de Dios habla del sermón de Pedro. Les exhorto que lean el capítulo 2 del libro de Hechos, donde el sermón de Pedro quedó registrado allí. Pedro les mostró que esta manifestación que se había dado del Espíritu Santo era el directo cumplimiento de la profecía de quién. ¿Quién había dicho en la Biblia de que se iba a ver una manifestación del Espíritu Santo? ¿A quién Pedro dice en la Biblia? Que él dice en su sermón que ya él había predicado de esta manifestación que iba a suceder en ese entonces y que también va a suceder en nuestro tiempo. ¿De cuál profecía le estaba hablando? Del profeta Joel. Muy bien. Joel, como lo pronuncian, muy bien. Dice, Pedro le mostró que esta manifestación era el directo cumplimiento de la profecía de Joel, mediante el cual este profeta preanunció que este poder descendería sobre los hombres de Dios con el fin de prepararlos para realizar una tarea especial. Mis queridos hermanos, si ustedes leen la profecía de Joel o el sermón de Pedro, queda claro que en el tiempo de fin dice que los siervos de Dios tendrán visiones. Van a predicar nuestros hijos de los eventos venideros justamente del tiempo de fin. No va a ser un nuevo mensaje, sino lo que exactamente va a suceder y cómo nosotros tenemos que estar preparados. Lo único que nosotros tenemos que estar preparados es estar seguros que como iglesia hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Aquellos que no tengamos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, déjenme dejarles saber desde ahora, no recibiremos el sello de Dios. Uno de los requerimientos para poder recibir el sello de Dios y nuestra salvación ser garantizada es que tengamos el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiso decir Pedro cuando dijo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido?
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me puse a leer esto. Descubrí, dice, Pedro demostró aquí que David no estaba refiriéndose a sí mismo, sino definidamente se estaba refiriendo a Jesucristo. El rey murió de muerte natural, como otros hombres. Su sepulcro, con el venerable polvo que contenía, había sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, como rey de Israel, también como profeta, había sido especialmente honrado por Dios. Se le mostró la visión profética, la vida y el ministerio futuro de Cristo. Vio su rechazamiento, vio su juicio, vio su crucifixión, vio su sepultura, su resurrección y su ascensión. Todo eso lo vio David. Dice, David dio testimonio de que el alma de Cristo no quedaría en el Hades. Cuando la Biblia habla del Hades, eso va a ser otro estudio que podemos darle, que les puedo demostrar. La Biblia no habla así del infierno como un lugar, sino cuando se habla del Hades es de la tumba. David lo que estaba dando testimonio era que Jesús, su cuerpo, no iba a permanecer en la tumba, en el sepulcro, y que su carne no vería corrupción. Pedro comprobó que esta profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. Efectivamente, Dios lo levantó de la tumba antes que su cuerpo viera la corrupción. El cuerpo de Jesús ni siquiera ¿cómo se dice? Se consumió. Era entonces exaltado en el cielo de los cielos. Ahora, después de las palabras que dijo Pedro en su sermón, ¿cuántas personas decidieron entregarse a Jesús? ¿Cuántas personas decidieron entregarse a Jesús después de ese sermón? ¿No ustedes se acuerdan? ¿No fueron las 3,000 personas? Correcto. 3,000 almas se añadieron ese mismo día a la iglesia, pero a la iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta que yo les hago, que también crea conflicto, porque muchas personas dicen que era que Pedro tenía una forma bastante elocuente de predicar. Y yo quisiera saber si eso es lo que ustedes piensan. ¿Qué fue lo que logró que esto fuera una realidad, de que con ese sermón se bautizaron 3,000 personas? ¿Qué fue lo que logró que esas personas se bautizaran? El tipo de sermón, el tipo de mensaje que escogió Pedro. ¿Qué ustedes piensan? El poder con el cual él predicó el mensaje. Ahí está. Ahí está el éxito de cualquiera de los cristianos. Dice la sierva de Dios que los apóstoles todos hablaron impulsados por el Espíritu Santo. Y sus palabras no podían ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias al derramamiento del Espíritu de Dios. Los discípulos mismos se asombraron ellos mismos de los resultados de esa manifestación y de la rapidez y la abundancia de la cosecha de las almas, de la cantidad de gente que aceptaban a Jesucristo. Muchos de nosotros pensamos cuando vamos a hacer un sermón, cuando vamos a X reunión, pues, si por lo menos se bautizan una persona, y no saben que hay miles de personas a nuestro alrededor que están sedientos y están hambrientos de la palabra que tú y yo conocemos. Y solo necesitan de alguien que esté con la mejor disposición, con el mejor corazón y que esté lleno del poder del Espíritu Santo para que les hable de Dios y ellos se entreguen a Jesucristo. Dice, los que no quisieron abandonar sus prejuicios y sus fanatismos se sintieron tan abrumados que no se atrevieron a oponerse a esa poderosa obra, ni por palabras ni por actos de violencia, y por el momento su oposición cesó.
mis queridos hermanos, hubo un grupo de hermanos en la iglesia que por sus prejuicios y su fanatismo no recibieron el poder del Espíritu Santo. Pregunta que te hago. ¿Eres tú uno de esos fanáticos? ¿De esos prejuiciosos? ¿Que le quieres a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿O eres aquellos que entienden? Eres un pecador y que necesitas ser salvado. Y que la gracia de Dios te cubre. Y cuando Dios te llama, tú dices, he aquí, envíame a mí. Sí sé que soy el peor pecador, pero por tu sangre he sido limpiado. Y por tu Espíritu Santo seré capacitado para alcanzar esa alma a la cual me has llamado a hablar. Ahora estás entendiendo la confianza de tener el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. ¿Qué tocó el corazón de los judíos? ¿Qué le preguntaron los judíos a los apóstoles cuando se manifestaron ellos y estaban viendo ahora que ellos hablaban en lengua, estaban haciendo milagros? ¿Qué fue lo que tocó el corazón de los judíos? ¿Y qué le preguntaron los judíos a los apóstoles? Dice, ¿y cuál fue la respuesta de Pedro a ellos? Dice, los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque fueron claros y convincentes, no habrían sido capaces de eliminar los prejuicios de los judíos que se habían opuesto a muchísima evidencia. Pero el Espíritu Santo introdujo esos argumentos con poder divino en sus corazones. Déjenme decirle que muchos de nosotros podemos tener la palabra apropiada, podemos ser elocuentes, podemos conocer la Biblia en su totalidad, pero no podremos cambiar los corazones de nadie con conocimiento, sino con lo que nosotros tengamos dentro de nosotros. Tú no le puedes dar a las personas lo que tú tienes, lo que tú no tienes. Y es por eso que tú tienes que asegurar que estás lleno del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo es el que está al control de esas palabras, no importa si son elocuentes o no, el Espíritu Santo permitirá que las palabras que salgan de nuestros labios sean tan eficaces que puedan transformar el corazón aún de la persona más tosca. Eran como agudas flechas del Todopoderoso, dice la sierva de Dios, que los convencieron de su terrible culpa al rechazar y crucificar al Señor de gloria. Dice la sierva de Dios que al oír estos, se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, le dijeron, varones hermanos, what we would do. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Lo hemos hecho malo. Merecemos morir. Merecemos pagar por lo que hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Es cierto lo que ustedes están diciendo. La sangre de Jesucristo fue nuestra. Nosotros gritamos, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Es cierto que somos culpables. Y ahora que sabemos que somos culpables, what can we do? ¿Qué podemos hacer? Las palabras de Pedro son la respuesta para nuestras aflicciones de nosotros hoy. Lo mismo que aquellos judíos son culpables de la muerte de Cristo, nuestros pecados son la culpa de la muerte de Jesús. Y debiéramos hacernos la misma pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, pero en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Y cuando se arrepientan y se bauticen en el nombre de Jesucristo, serán perdonados. Y en ese preciso momento recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué recibiremos el don del Espíritu Santo? Para cumplir la misión, mi querido hermano. Para que cumplamos la misión a la cual Dios nos ha llamado a ti y a mí culminar. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué impedía a estas personas para que se entregasen a Jesús? ¿Qué era lo que impedía a estos judíos para que se entregaran a Jesús? ¿Qué esperaban ellos que debiera suceder primero para que ellos se entregaran a Jesús? A ver, ¿qué era lo que ustedes piensan que los impedían a ellos entregarse a Jesús?
y que ellos quería que pasara para que poder entregarse a Jesús. Yo creo que es el hecho de que rechazaron a Jesús. Bien. ¿Y qué consejo le dio el apóstol que debiera ser el consejo para nosotros hoy? ¿No ustedes se acuerdan? Pedro mismo, a ustedes lean, dicen que recalcó ante la gente convencida el hecho, como dijo Luis, de que ellos habían rechazado a Jesús. Y la razón por la cual ellos rechazaron a Jesús, Pedro fue bien claro. Dice que fue porque habían sido engañados por los sacerdotes y los gobernantes. Escuchen esto. La razón por la cual estas personas rechazaron a Jesús fue porque habían sido engañados por aquellos líderes a quienes Dios había puesto allí para que fueran los guías espirituales del pueblo. Una pregunta, Edwin. Hermano Luis, una pregunta, si nosotros lo vemos de esa manera, entonces ellos no tenían la culpa, porque habían sido engañados. Muy bien, buen punto de vista, pero mira lo que dice la sierva de Dios también en cuanto a eso. Dicen que ellos habían sido engañados y dice, y continuaban esperando el consejo nada más de esos líderes y aguardaban que esos gobernantes reconocieran a Cristo antes de atreverse ellos a hacerlo. Si no, nunca ellos estuvieran dispuestos a aceptarlo. Y aquí fue donde ellos cometieron el error, porque no solo fueron engañados, sino que depositaron su confianza absoluta en lo que los líderes hicieran. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde cada uno de nosotros podemos pecar y caer en la misma manera. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en alguien que no sea Jesucristo. Hermana Sebi, creo que ese eres tú. Yes. Okay. Actually, you just said that. I was going to say, this is what it's happened not only then, but it's happening now, because instead of looking up, we're looking halfway. We're looking up to the priest, the pastors, instead of looking to the Lord. A lot of times we go to church, we listen to the sermons, and we think it's great, but we never verify if the word that was said, it was true. Yes, they were engañados, but they had a way of of seeing the truth. They just didn't want to see it. Muy bien. Entonces, está recordándonos a nosotros que ellos tuvieron oportunidad de ver la verdad, pero que la negaron. Muchas veces nosotros escuchamos sermones que nos gustan, nos llama la atención, pero nosotros a veces ni verificamos si esos sermones lindos que hemos escuchado están sustentados en realidad por lo que dice la Biblia. Y en realidad la Biblia decía eso. Y muchas veces nos dejamos llevar más por lo que nuestra mirada está puesta más en el predicador y no en aquel que envió al predicador. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, no en el hombre, porque el hombre peca, el hombre cae. Y déjenme decirle, y gracias Luis que traíste ese comentario, esa pregunta que es muy importante, porque sí es cierto que ellos fueron engañados, pero si miramos desde el origen, Eva fue engañada. Y aún así fue que sujeta por su caída. ¿Por qué? Porque el Señor le dio advertencia. Fue amonestada y aún así cayó. Estas personas, mis queridos hermanos, sí fueron engañados, se dejaban llevar por los líderes, pero ahora los apóstoles les estaban hablando y ellos tenían que decidir si aceptaban el mensaje de estas personas que estaban siendo enviadas por Dios o seguían creyendo a sus líderes. Y aquí es donde la sierva de Dios, la Biblia, siempre nos dice que maldito el hombre en el que confía ¿qué? El otro hombre.
Porque Dios quiere que nosotros nuestra confianza esté solo puesta en quien, en Él, que nunca ha caído y nunca va a fallarnos, mis queridos hermanos. Y mira cómo la sierva de Dios nos recuerda. Dicen que aunque los discípulos les hablaban a ellos y ellos entendían y sentían que estaba cierto lo que decían, estaba esperando que algún líder de ellos, en los que ellos habían puesto su confianza, si ellos se arrepentían y decían, ¿sabes qué? Vamos a seguir esto, nosotros lo hacemos también. Pero si los líderes no reconocían a Jesucristo, ellos no se iban a atrever a hacerlo, aunque supieran que era cierto. Nunca lo iban a aceptar, dice la sierva de Dios. Y mis queridos hermanos, muchas personas, nosotros hemos tocado a sus puertas, hemos ido a sus hogares, le hemos hablado de Jesucristo. Ellos dicen el domingo, le abrimos la palabra, los 10 mandamientos, todo lo que dice la Biblia sobre el sábado. Y ellos dicen, guau, pero ¿cómo es posible? Y buscan ellos en su propia Biblia, y en su Biblia no dice nada de guardar el sábado. Y se dan cuenta de que están equivocados, pero dicen, ¿sabes qué? No, tengo que preguntarle a mi sacerdote, tengo que preguntarle a mis líderes religiosos, y si él dice que es cierto, entonces yo lo acepto. Pero ellos se dieron cuenta de que estaban equivocados, pero prefirieron obedecer al hombre y en su decisión sellaron su condenación. Y muchos de nosotros nos damos cuenta con este tipo de mensaje que Dios trae a nuestras puertas, a nuestros hogares, que muchas veces dentro de la iglesia la forma de adorar es equivocada, porque la palabra de Dios nos la está haciendo ver que muchas cosas como nosotros actuamos y practicamos dentro de nuestra iglesia no es aprobada por Dios. Y sentimos el miedo de que, ¿qué van a decir? Como si alguien se ofenderá, mis queridos hermanos, y estamos más, si el líder cambia, y ojalá que la iglesia cambie, entonces yo voy a cambiar. Pero no, entonces, si ellos no cambian, pues entonces yo sigo haciéndolo como ellos dicen. Mis queridos hermanos, si seguimos actuando así, nos perderemos todos. Porque el mensaje es claro, el mensaje fue dado para salvarnos, para transformar nuestra vida, para que nosotros seamos el ejemplo de Dios aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Hermano Luis, yo quería decir algo, ya que estás tocando ese punto. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es profundizar en la Biblia. Amén. Porque ahí están las respuestas. Ese texto que tú dijiste, maldito el hombre, eso está en Jeremías. Entonces, el libro de Jeremías es un libro que nos habla justamente de que nosotros tenemos que profundizar en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos ahora nosotros, que no profundizamos, y por eso pasan las cosas que están pasando en la iglesia y en cada familia que está viviendo ahorita problemas en su propia familia, ¿no? Justamente porque la gente no se aferra a la palabra de Dios, no se aferra a lo que te brinda el mundo y a lo que te brinda la iglesia, que muchas veces está distorsionada por muchas razones, ¿no? Que ya sabemos. Claro. Gracias, Luis. Y es cierto. Mira esto, hermanos, dice la sierva de Dios, estos hombres poderosos, aunque hicieron una profesión de santidad, los líderes religiosos de aquel entonces, dice, eran ambiciosos y ansiaban las riquezas y las glorias terrenales. Nunca acudirían a Cristo para recibir la luz. Jesús predijo que una terrible retribución recaería sobre esa gente por su obstinada incredulidad, a pesar de que se le dieran las más poderosas evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, aún ellos viendo los testigos a Jesús ascender, todo lo que sucedió, preferían mantener sus privilegios al precio de mantener a la iglesia engañada. Y aquí está el problema, mis queridos hermanos, que muchos líderes, por querer mantener cierto agrado, cierto reconocimiento, que le den muchos likes, muchos shares por aquí para abajo, van a preferir bajar la palabra de Dios para atraer a más seguidores. Y aquí es donde tenemos el problema, porque yo no quiero que la gente me sigan a mí, sino que sigan a aquel que yo decidí seguir. Yo he decidido seguir a Jesucristo. Y si hay alguien que quiere seguirme, le digo, estás perdiendo tu tiempo, porque yo soy un seguidor también. Sígueme a seguir al que estoy siguiendo, a Jesucristo, porque ese es el que no falla, mis queridos hermanos.
Y cuando nosotros estamos hinchados del poder del Espíritu de Dios, mi querido hermano, entendemos que aquel que tiene que ser exaltado, aquel que tiene que ser buscado, aquel que tiene que ser lo esencial, lo primero en nuestra vida es Jesucristo. Y a Él exaltamos. Pero tristemente, mis queridos hermanos, en aquel entonces muchas personas fueron selladas para la perdición porque sus ojos fueron puestos en sus líderes. Líderes que fueron apartados de Dios. Líderes que el pueblo se daba cuenta que estaba alejado, pero prefirieron seguir confiando. Y si algún día estudiamos el libro de eventos de los últimos días, se van a dar cuenta, donde la sierva de Dios habla bien claro, iglesias enteras le van a preguntar a sus líderes, ¿por qué si sabías de esa verdad, no nos las dijiste? Iglesias enteras perdidas, porque sus miradas estaban puestas en el hombre y no en Dios, no en Jesucristo. Ahora, se me acabó el tiempo, voy a decirle esta pregunta y cerramos, mis queridos hermanos. ¿Cómo se mantuvo su lenguaje desde ese mismo momento? ¿Los discípulos perdieron su forma de hablar? ¿Fue diferente o se mantuvo igual? La sierva de Dios dice que desde ese momento en adelante el lenguaje de los discípulos fue puro, sencillo y exacto, tanto en palabra como en acento, ya sea que se expresaba en una lengua nativa o en un idioma extranjero. Estos hombres humildes que nunca habían estado en la escuela de los profetas presentaban verdades tan elevadas y puras que asombraban a los que la escuchaban. No podían ir a personas hasta los últimos confines de la tierra, pero habían hombres en las fiestas procedentes de todos los rincones del mundo, y las verdades recibidas por esos hombres fueron llevadas a los diversos hogares y publicadas entre la gente, y ganaron más almas para Cristo de esa manera. ¿Qué lección podemos aprender para nuestros días con este tema? Lo que hemos hablado hoy. La sierva de Dios dice que este testimonio con respecto a la fundación de la iglesia cristiana se nos da no solamente como una importante porción de la historia sagrada, sino también como una lección. Todos los que profesamos el nombre de Jesucristo debemos estar esperando, aguardando y orando en unidad de corazón. Escuchen esto. Todos los que profesamos que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que estar hoy esperando, aguardando y orando en unidad de corazón. Debiéramos abandonar todas nuestras diferencias y unirnos más que nunca hoy. Y el tierno amor debieran llenarnos a todos. Entonces, cuando logremos eso, nuestras oraciones ascenderán juntas a nuestro Padre Celestial, basadas en una fe fuerte y amorosa. Y entonces, solo entonces, podríamos aguardar con paciencia y la esperanza el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La respuesta nos puede llegar con súbita velocidad y poder abrumador, o puede demorarse por días y semanas para probar nuestra fe. Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestras oraciones. Es nuestra parte de la obra ponernos en relación con el canal divino. Dios es responsable por su parte de la obra y Él es el que la prometió. Lo grande e importante para nosotros consiste en ser de un solo corazón y una mente, para poner a un lado toda envidia y malicia y vigilar y aguardar como humildes suplicantes. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer en favor de nosotros lo que hizo por los que oraban y vigilaban en el día de Pentecostés. La pregunta que les quiero hacer a ustedes en esta tarde: ¿quieres recibir de todo corazón el Espíritu Santo? ¿Quieres que ese poder se manifieste en tu vida, en tu familia y en tu iglesia? ¿Quieres que ese poder pueda obrar en ti de forma tal que puedas alcanzar a aquellos que has anhelado y soñado que el Señor traiga el redil? ¿Quieres ser parte de ese ministerio que Dios ha llamado?
de predicar este evangelio a toda tribu, nación y lengua? Amén. La pregunta está, gracias hermana María, si estás listo para poder recibirlo, reclámalo. Pero el poder del Espíritu Santo va a ser derramado a un grupo, mis queridos hermanos. A un grupo que esté dispuesto a unirse hoy más que nunca a suplicar por el poder del Espíritu Santo. Si esa es tu realidad, quiero orar por usted en este día, para que hoy el Señor comience a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, para que hagamos las paces con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, para que me ayude a congregarme hoy más que nunca a la iglesia y que todos en la iglesia tengamos el mismo propósito hoy más que nunca de suplicar por el poder del derramamiento del Espíritu Santo. El Señor quiere contar contigo y conmigo. La pregunta es, ¿quiere ser utilizado? Voy a orar por usted en este mismo momento para que concluyamos. Pero si en tu corazón quiere ser tocado, quiero que mientras esté orando le digas al Espíritu de Dios, entra en mí, quédate en mí y sé mi guía hoy para que podamos morar en el cielo por una eternidad. Oremos. Querido Padre, alabado sea tu nombre. Un tema que casi no se nos da, pero que he visto el poder tuyo manifestarse en medio nuestro. Padre, gracias te doy, porque el poder del Espíritu Santo es necesario. Es sumamente necesario para nosotros hoy. Tristemente, no todos podemos entender lo esencial y lo importante que es. Así como el ser humano no puede vivir sin poder respirar, el termómetro del cristiano no puede vivir, estar vivo espiritualmente sin el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, hoy a abrirle ese espacio en nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda morar desde este preciso momento en medio de nosotros. Ayúdanos a ese Espíritu Santo a ponerle en nuestras mentes con quienes tenemos que disculpar, con quienes tenemos que hacer las paces. Y no importa si fui yo o él el que lo hizo mal, ayúdame a ser el instrumento para poner las paces. De igual manera, ayúdame a ser el portavoz en mi iglesia, cada uno de nosotros, de motivar a la iglesia a unirnos para que pueda tu Espíritu Santo ser derramado. Ayúdanos en esta tarde a reenfocar nuestra mirada. Hemos estado mirando a nuestros líderes que son muy buenos. Tú los has puesto allí para que nos dirijan, nos guíen, nos aconsejen, intercedan por nosotros. Pero ayúdanos a entender que ellos son solo el medio tuyo hacia nosotros. Que nuestra mirada solo tiene que estar puesta en ti, en tu palabra, para así no ser engañados. Utilízanos, Padre. Comienza a obrar desde este preciso momento en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Que la paz, la unidad y la sanidad pueda ser una realidad para nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.